Bueno, empezamos. El tema que vamos a tocar hoy trata de la pobreza. Lo quería tocar en el sentido más amplio de la palabra, lo que es la pobreza física, económica, moral, intelectual. El concepto de pobreza es muy amplio. Hoy en día es un concepto que está de moda, porque ves pobres por la calle, ves gente pidiendo, pero yo también me pregunto, a través de la historia siempre ha habido pobreza. Hasta en la antigüedad, ya no hablemos del siglo XX, pero hablamos del XIX, del XVIII, seguimos mirando hacia atrás. Siempre ha habido pobreza. Forma parte de la sociedad, o no sabría cómo incrustar yo la pobreza dentro del concepto de la sociedad. Y luego, claro, hoy en día es un tema recurrente y de moda. Gente, la pobreza energética, el que no tiene, le cortan el agua, el que no tiene, le cortan la luz. Bueno, vamos a tratar un poco de desarrollarlo todo esto y a ver si sacamos algo claro, o al menos nuestras ideas las tenemos un poco más claras. El concepto de pobreza es antiguo. El término español proviene etimológicamente del término latino paupertas, que remite originalmente a la condición de pauperos o pauperos, que significa literalmente parir o engendrar poco, que se aplicaba al ganado y por derivación a la tierra pobre, es decir, infértil y de poco rendimiento. También surgió tempranamente el concepto de pobreza como contraposición al de riqueza, de donde proviene el concepto de pobreza relativa. La probabilidad de caer, quedarse o moverse fuera de la pobreza depende del lugar de donde se vive. La pobreza no es algo nuevo en la historia de la humanidad. Tomás Malthus profetizó en su célebre ensayo sobre los principios de la población, publicado en 1798, la necesaria pobreza de la gran masa de los seres humanos, dada la tendencia de la humanidad a reproducirse más allá de las posibilidades de la agricultura de producir alimentos, a un ritmo que igualase la rapidez del crecimiento plurinacional. Hasta comienzos del siglo XIX, la pobreza era considerada como la norma de la vida humana, tal como eran las enfermedades devastadoras, la falta de educación o de libertad religiosa o política. Esta normalidad comenzó a cambiar durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando se fue haciendo evidente que la industrialización iniciada en Gran Bretaña y luego replicada en diversas partes de Europa occidental estaba haciendo posible un significativo mejoramiento de los niveles generales de vida. Fue surgiendo así paulatinamente una nueva normalidad, la del bienestar como condición no solo deseable, sino también posible en la vida humana. La visión optimista respecto de la eliminación prácticamente automática de la pobreza comenzó a ser desafiada en el país que era el epicentro mismo del desarrollo y la influencia económica, los Estados Unidos. La toma de conciencia acerca de lo que fue llamada la nueva pobreza llegó más tarde a Europa que a Estados Unidos, pero el choque no fue menor. Las primeras estimaciones de la amplitud de la pobreza en la Comunidad Europea dieron una cifra de 30 millones en 1975, cifra que luego se vería incrementada con el fin del pleno empleo y el conocimiento de una larga fase de desarrollo europeo caracterizada por una escasa creación de puestos de trabajo y un consecuente aumento de la exclusión laboral. Para 2007, Eurostat calculaba que en la Unión Europea existían unos 80 millones de pobres, es decir, personas que carecen de los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas. 80 millones. Hace 10 años. La crisis acababa de empezar. La sociedad actual a nivel mundial adolece de valores que son como esos pilares firmes sobre los que se asienta el correcto comportamiento de los seres humanos. Lógicamente, cuando esos pilares faltan, viene como consecuencia un sinfín de comportamientos anómalos y contradictorios que traen consigo que se rompa la armonía, el sosiego, la justicia. La humanidad y la paz se va deteriorando y se crean tensiones entre unos y otros. Y el afán de poder se pone por encima de los derechos humanos. Y poco a poco los demás
nos importan un bledo. Las justicias sociales se desvanecen y los privilegiados imponen sus criterios, y si no los consiguen, llega el imperio de la fuerza. Y la avaricia en este panorama, de una manera descabellada, hace su aparición. Y se cometen injusticias a tropel. Y el que ayer era libre, hoy es esclavo. Y los vicios de unos y de otros los invaden. Y los desmanes, canqueros, laborales, institucionales, proliferan cada día más, con más pujanza. La pobreza desincentiva, desmoraliza al pobre, le quita las ganas de pelear por su futuro. Le roba la motivación más común al hombre, que es el deseo de progresar, de cumplir con las metas que alguna vez soñó o imaginó. Cuando un trabajador no encuentra un lugar en la sociedad para poder plasmar su fuerza vital, para poder construir su futuro, se ve frustrado y al cabo de un tiempo queda inutilizado como trabajador. Pierde la actitud tesonera que define al trabajador. Prueba de esto son los miles de casos de desempleados que ya no buscan más empleos porque han perdido todo vestigio de esperanza. Es decir, la sociedad que admite que la pobreza crezca está condenando a sus recursos humanos a un desastre con consecuencias tanto para el conjunto de la sociedad como para el individuo en particular. El acceso a la energía está directamente relacionada con el bienestar de las personas. La energía es necesaria para cocinar, para iluminarnos, para conservar los alimentos, para tener agua caliente sanitaria y para la climatización. Y servicios básicos de cualquier hogar deberían tener cubiertos para asegurarse unas condiciones mínimas de confort. A pesar de este carácter básico que tienen los suministros de energía, cada vez nos encontramos con más gente con dificultades para cubrir sus necesidades básicas de gas y electricidad, y que por tanto sufren pobreza energética. En este fenómeno intervienen fundamentalmente factores como el precio de la energía, los ingresos económicos y las condiciones de la vivienda. Pobreza energética y consumidor vulnerable, actualmente no hay una definición consensuada, pero se entiende que la pobreza energética es la dificultad o la incapacidad de mantener el hogar en las condiciones adecuadas de temperatura, entre 18 en invierno y 25 grados en verano, a un precio justo. Que hoy en día, eso del precio justo, en nuestro país aún no hay un consenso sobre cómo valorar esta circunstancia. Pero se entiende que tiene que ser un concepto dinámico. De hecho, definiciones más estáticas basadas en niveles de ingresos utilizadas en otros países actualmente se están revisando. Es importante no confundir el concepto de consumidor vulnerable con el de pobreza energética. A pesar de que en algunos casos pueden convergir los dos conceptos, son diferentes. Mientras que la pobreza energética se define como la incapacidad de mantener el hogar a una temperatura adecuada, una situación de vulnerabilidad energética tiene en cuenta las necesidades personales del individuo, la edad, situaciones de discapacidad o enfermedad, el domicilio. Por ejemplo, las consecuencias de un corte de suministro eléctrico en un individuo con necesidad de asistencia respiratoria pueden causar graves perjuicios en su salud y se le tendría que proteger como consumidor en situación vulnerable, pero no tiene por qué encontrarse en situación de pobreza energética. Entonces, viniendo un poco a colación sobre el tema de la pobreza y de si siempre hemos sido pobres o siempre ha habido pobres, hay una cosa que me chocó, no sé si viene a colación, pero yo la diré, ya diréis vosotras qué os parece, y era la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que surgió, creo, a raíz de la Revolución Francesa. Y hay unos artículos muy interesantes que nos hacen reflexionar sobre la situación en que nos encontramos hoy o la sociedad como se encuentra hoy. El artículo 1 dice: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. 2. La finalidad de toda asociación política, bueno, esto lo saltaremos, no vamos a entrar a hablar de política. Hablaremos. El 4 es: la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos.
La ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena. Hay algunos muy interesantes, ¿eh? Lo que pasa es que luego cuando lees esto, reflexionas sobre si realmente se está cumpliendo esta ley o qué pasa en la sociedad. Todo hombre es considerado inocente hasta que haya sido declarado convicto. Si se estima que su arresto es indispensable, cualquier rigor mayor del indispensable para asegurar su persona ha de ser severamente reprimido por la ley. Hablamos de esto, de los maltratos que pueden darse a la gente en situaciones. Ningún hombre puede ser molestado por razón de sus opiniones, ni aun por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no cause trastornos del orden público. Siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie podrá privarle de él, excepto cuando la necesidad pública es legalmente comprobada lo exige de manera evidente. La sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su administración. Es interesantísimo. Y luego seguía aquí, había el tema de la vivienda digna, que bueno, eso ya está recogido en la Constitución española. Pero bueno, para según qué cosas nos quieren hacer cumplir la Constitución cuando les interesa y para otras. La ley del mundo. Exacto, de las tuyas a las mías, ¿cuántas te quedarías? Y bueno, en principio hemos terminado la exposición. Ahora cada uno que exponga Muy bien. lo que necesita.